Jamás pensé que un león de 200 kilos me estaría agradeciendo. Sus ojos dorados me miraban fijamente, mientras lamía mis manos ensangrentadas. Lo que acababa de presenciar desafió todo lo que creía saber sobre estos depredadores africanos. Pero la historia que estás a punto de escuchar te dejará sin aliento. Todo comenzó con el sonido ensordecedor de disparos. En la madrugada sudafricana, un granjero desesperado, intentando proteger su ganado, había disparado al aire para ahuyentar una manada de leones. Pero una bala perdida encontró un objetivo no deseado. Una leona embarazada, que ahora agonizaba entre los matorrales de la Reserva Natural de Madikwe. Soy Diego Fernández, veterinario especializado en grandes felinos africanos. Durante mis 18 años en estas tierras salvajes, había visto de todo: ataques de rinocerontes enfurecidos, hipopótamos territoriales, incluso cobras escupidoras, pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que estaba por vivir. Cuando recibimos la llamada de emergencia, el sol apenas comenzaba a teñir el cielo de naranja. Leona herida, embarazo avanzado, sangrado severo, crujía la voz por radio. Rafael, mi asistente más experimentado, ya estaba cargando el vehículo con suministros, mientras yo revisaba el inventario de sedantes. ¿Cuál es tu instinto?, preguntó Rafael, mientras acelerábamos por la carretera de tierra hacia el lugar del incidente. Podía oler la tensión en el aire. Después de tantos años trabajando juntos, había aprendido a confiar en sus corazonadas. Malo, respondí ajustando el equipo médico. Muy malo. Y un disparo accidental en una hembra o preñada. ¿Te imaginas? ¿Arriesgarías tu vida por salvar a una leona que podría matarte de un zarpazo? Al llegar al sitio, la escena que nos esperaba era devastadora. La leona yacía bajo la sombra escasa de un baobab centenario, su respiración entrecortada, llenando el aire matutino. Incluso desde la distancia, podía ver las manchas carmesío que contrastaban contra su pelaje dorado. Pero lo más impactante no era su estado crítico. Era el león macho, un ejemplar magnífico de melena oscura. Permanecía inmóvil a pocos metros de su compañera, como un centinela de bronce. Sus músculos tensos bajo la piel dorada sugerían que estaba evaluando cada uno de nuestros movimientos. No era el comportamiento típico. Los leones usualmente huyen ante la presencia humana. Este va a ser complicado, murmuré observando la escena a través de binoculares. El macho no se ha movido desde que llegamos. Está decidiendo si somos una amenaza o... ¿O qué?, preguntó Rafael, preparando la pistola de dardos. O si puede confiar en nosotros. Pero espera, porque lo que está por pasar desafiará todo lo que crees saber sobre la inteligencia animal. Descendí del vehículo, con movimientos deliberadamente lentos, cada paso calculado, para no provocar una reacción agresiva. El aire africano llevaba el aroma metálico de la sangre, mezclado con el olor almizclado característico de los grandes felinos. Mi corazón latía con fuerza. Podía sentir la adrenalina corriendo por mis venas. El primer dardo de sedante encontró su objetivo. La leona apenas reaccionó al impacto, su cuerpo ya debilitado por la pérdida de sangre. Mientras esperábamos que hiciera efecto, observé algo extraordinario. El león macho se acercó a su compañera y comenzó a lamer gentilmente sus heridas. ¿Estás grabando esto?, susurré a Rafael, sin apartar los ojos de la escena. Cada segundo, respondió con voz temblorosa. Iba a necesitar cada gramo de valor que tenía, porque lo que estaba por hacer era potencialmente suicida. Con mi kit médico en una mano y respirando profundamente, comencé a caminar hacia la leona herida. Cada paso me acercaba más al territorio de muerte de uno de los depredadores más letales de África. El león me observaba. Sus ojos ámbares no me quitaban de vista, evaluando, calculando, decidiendo mi destino.
a 5 metros de distancia. Se irguió completamente. Mi entrenamiento me gritaba que retrocediera, que corriera, que hiciera cualquier cosa, menos continuar acercándome. Pero esa leona y sus crías morirían sin intervención médica inmediata. Me arrodillé junto a la hembra herida, consciente de que el macho podía atacarme en cualquier momento. La herida de bala había creado un orificio irregular en su costado izquierdo, desgarrando músculo y dañando tejidos internos. Sangre fresca manchaba el suelo árido bajo su cuerpo. Fue entonces cuando ocurrió algo, que cambió mi vida para siempre. El león, en lugar de atacarme, se acostó junto a su compañera. Manteniendo los ojos fijos en mí, extendió una pata masiva y la colocó gentilmente sobre el cuello de la hembra. No era agresión, era protección, era cooperación. Dios mío, murmuró Rafael desde el vehículo. Está dejando que la ayudes. Con manos que temblaban ligeramente por la adrenalina, comencé a limpiar la herida. El antiséptico burbujeó al contacto con la sangre coagulada, y la leona gimió suavemente. Inmediatamente, el león emitió un gruñido bajo, no amenazante o consolador, como si estuviera tranquilizando y a su compañera. ¿Puedes imaginar la presión? Tenía las manos dentro de la herida de una leona, mientras que su pareja de 200 kilos observaba cada uno de mis movimientos. Un error, un movimiento brusco, que causara dolor adicional, y todo habría terminado. Pero espera, porque lo más increíble aún estaba por venir. Mientras suturaba la primera capa de tejido muscular, noté que el león se había levantado. Mi corazón se detuvo. Había perdido la paciencia, decidido que era una amenaza. Después de todo, mantuve las manos firmes, pero cada fibra de mi ser estaba preparada para lo peor. En lugar de atacar, el león caminó hacia un arbusto cercano. Por un momento pensé que se alejaba, pero regresó, llevando algo en su boca. Lo que vi a continuación desafió todo mi entrenamiento científico. El león había traído una rama llena de hojas, las mismas hojas que los animales locales usan instintivamente para tratar heridas. La dejó caer junto a mi equipo médico y como si estuviera contribuyendo al tratamiento. ¿Acabas de ver eso?, susurré a Rafael, sin poder creer lo que presenciaba. Lo vi, pero no lo creo. Los siguientes 30 minutos fueron una danza delicada entre la ciencia veterinaria y algo que no podía explicar con lógica. Cada vez que aplicaba presión a la herida, el león emitía gruñidos bajos que parecían calmar a la hembra. Cuando administré antibióticos, él lamió suavemente el rostro de su compañera, pero la prueba real llegó cuando necesité examinar su abdomen para verificar el estado de las crías. Coloqué ambas manos sobre el vientre hinchado de la leona, sintiendo los movimientos sutiles bajo la piel. Los cachorros estaban vivos, pero necesitaba una palpación más profunda para evaluar posibles daños internos. Este era el momento más vulnerable. Si iba a atacarme, sería ahora. El león se acercó más, tanto que podía sentir su respiración caliente en mi nuca. El olor almizclado de su pelaje llenaba mis fosas nasales. Rafael había preparado el rifle de dardos, pero yo levanté una mano para detenerlo. «Espera», murmuré. «No está mostrando agresión». Y entonces sucedió lo impensable. El león extendió su hocico y olfateó mis manos. Mientras yo examinaba a su compañera, no era una amenaza, era supervisión. Como si estuviera asegurándose de que mis intenciones fueran benévolas. Los movimientos que sentía bajo mis palmas, fueron alentadores. 3 pequeñas vidas latían con fuerza,
dentro del vientre materno. El trauma no había afectado significativamente a las crías, pero la madre necesitaba estabilización inmediata. Necesitamos monitoreo constante, expliqué mientras aplicaba el último vendaje. No podemos trasladarla sin antes, sin riesgo de complicaciones, y ese macho jamás permitiría una separación. Pero ¿sabes qué fue lo más extraordinario de todo? Cuando terminé el tratamiento y comencé a retroceder, el león hizo algo que nunca olvidaré hasta el día de mi muerte. Se acercó directamente a mí. A menos de 2 metros de distancia, sus ojos dorados se encontraron con los míos. No había amenaza en esa mirada, sino algo mucho más profundo. Lentamente, inclinó su cabeza masiva hacia adelante. Mantuvo mi mirada durante lo que parecieron horas, pero fueron apenas segundos, y luego lamió mis manos ensangrentadas. Era agradecimiento, puro y simple, agradecimiento. Acabó de... Rafael no pudo terminar la frase. Acaba de agradecerme, susurré, con lágrimas involuntarias, corriendo por mis mejillas. Establecimos un campamento de observación a 50 metros de distancia. Durante las siguientes 72 horas, fuimos testigos de comportamientos que desafiaban todo lo que habíamos aprendido sobre leones africanos. El macho no solo toleraba nuestra presencia, parecía haber entendido que estábamos ayudando. Cada vez que nos acercábamos para revisar a sola la hembra, él se apartaba lo suficiente para darnos espacio, pero manteniéndose lo bastante cerca para supervisar. Cuando Elena, nuestra especialista en reproducción, llegó con el ecógrafo portátil, el león observó fascinado. Mientras examinábamos a las crías por ultrasonido. 3 cachorros saludables, anunció Elena después del examen. Nacimiento estimado en 8 días, si mantenemos a la madre estable. Pero la verdadera prueba de esta conexión extraordinaria llegó en la tercera noche. Una manada de hienas había detectado el olor de sangre y se acercaba al área. Las podíamos escuchar en la distancia, sus risas siniestras, cortando la quietud nocturna. La leona, aún débil, no podría defenderse efectivamente. El león macho se irguió, evaluando la amenaza. Por un momento pensé que abandonaría a su compañera herida y huiría, como dicta el instinto de supervivencia. En lugar de eso, se posicionó estratégicamente entre las hienas que se aproximaban y nuestra ubicación. «Está protegiéndonos a todos», murmuró Rafael asombrado. A su compañera, a nosotros, a todo el grupo. Durante las siguientes 2 horas, el león mantuvo su vigilia, mientras las hienas merodeaban el perímetro. Su rugido ocasional servía como advertencia clara. Este territorio estaba defendido. No solo estaba protegiendo a su familia, nos había incluido en su círculo de protección. El 8º día trajo el momento Seth que todos esperábamos. Las cámaras de vigilancia remota capturaron el nacimiento de 3 cachorros perfectamente saludables. El parto fue natural y sin complicaciones. Una pequeña victoria de la medicina veterinaria y la cooperación interespecies. Ver las primeras imágenes de los cachorros tambaleándose junto a su madre, mientras el padre orgulloso montaba guardia, fue uno de los momentos más emotivos de mi carrera. Habíamos salvado no solo una vida, sino 4. 3 meses después, durante una patrulla rutinaria, nos encontramos nuevamente con la familia felina. Los cachorros, ya más grandes y juguetones, exploraban bajo la supervisión atenta de sus padres. La madre había recuperado completamente su salud. Apenas una cicatriz tenue marcaba el lugar donde había estado la herida de bala. Cuando nuestro vehículo se detuvo, algo mágico ocurrió. El león macho levantó la cabeza, nos vio y comenzó a caminar en nuestra dirección. No con agresión,
sino con lo que solo puedo describir como reconocimiento. Se detuvo a unos 10 metros del vehículo y nos observó durante varios minutos. Sus ojos parecían buscar los míos específicamente. Cuando nuestras miradas se encontraron, inclinó ligeramente la cabeza, el mismo gesto de agradecimiento que había hecho meses atrás. «¿Te recuerda?», susurró Elena, con admiración. Sonreí, recordando vívidamente aquellos días intensos cuando la confianza mutua había hecho posible un milagro. Un año después, durante una expedición de investigación, volvimos a avistar a la familia. Los cachorros, ya casi adultos, habían desarrollado las características distintivas de su linaje. Cuando el padre nos vio aproximarnos, se irguió completamente, su melena oscura ondeando en la brisa africana. Esta vez hizo algo completamente inesperado. Rugió. No un rugido de advertencia o territorialidad, sino algo diferente. «Otros leones en el área», respondieron, como si estuviera anunciando nuestra presencia a toda la manada. Era como si estuviera presentándonos oficialmente a su familia extendida. «¿Crees que les está contando nuestra historia?», preguntó Rafael bromeando. «En el reino animal, las historias se transmiten de maneras que apenas estamos comenzando a entender», respondí observando la majestuosa familia felina. «Lo que vivimos aquí trasciende la ciencia convencional. Aquella experiencia mucho cambió fundamentalmente mi perspectiva sobre la inteligencia y capacidad emocional de los grandes felinos. Como veterinario, siempre había mantenido una distancia profesional estricta, pero lo que presencié desafió mis concepciones más arraigadas sobre la naturaleza salvaje. La vida en la sabana africana continúa siendo impredecible y peligrosa. Cada día trae nuevos desafíos, nuevos rescates, nuevas historias de supervivencia. Pero aquel día específico, cuando un león de 200 kilos decidió confiar en un veterinario humano, aprendí que dentro de la aparente brutalidad de la naturaleza, existe una capacidad de comprensión, cooperación y sí, incluso gratitud, que trasciende todas las barreras naturales entre especies. Ahora, cada vez que me enfrento a una situación aparentemente imposible, en mi trabajo, recuerdo esos ojos dorados, mirándome con confianza, esas manos ensangrentadas, siendo lamidas por el depredador más poderoso de África, y sé que los milagros no solo existen en los cuentos de hadas, existen en las sabanas africanas, donde la vida, la muerte y la esperanza danzan juntas bajo el sol eterno, y donde a veces, solo a veces, las especies más diferentes pueden encontrar un lenguaje común, el lenguaje del respeto mutuo y la compasión universal. Esta es la historia de cómo un león me enseñó que el agradecimiento no conoce fronteras de especie y que los milagros ocurren cuando menos los esperamos.